Buenos días, Pina, ¿cómo estás? Buenos días, Sandrita. Barbarita. Hola. Buenos días, hermana Sandra. Hermana Pina, buenos días. Hermana Pina, buenos días. Barbarita, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Margarita, buenos días. Hermana Pina, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermana, gracias. Ya puedes hablar. Buenos días, Dios le bendiga. Hola, Sandrita. Margarita. Hola, Margarita. Hola, Pina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí bien. Ahí. Un gusto ver a los hermanos. Sí. Lo que todos ven llegando. Hoy día va a predicar. Sí, Pastor Rubén. sí hay. En el closet. Abajo en el mueble. Todo bien, feliz Abajo, día. aquí. Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Cayo, ¿cómo estás? Está hermano Víctor, hermana Bárbara, ¿cómo está la familia Hola. Paz? Hola, ¿cómo estás? Hola Sandra, buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Claro. Es Judith que se está conectando, parece. Jonathan. ¿Cómo están? Hola Jonathan. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, hermano? ¿Cómo están, hermanos, a todos? Bien, ahí. ¿Qué tal, hermano? Hola, buen día. Y Bárbara, ¿cómo sigue con la salud? Ahí, hermana, sin controles. Esta semana todavía estoy con algunos controles, consultas. Hola, Darío. Hola, Hermana buen día. Lala. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Hola, Buenos días, Darío. hermano Darío. Hola, Lalita. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pinita. Estoy en el teléfono hoy día. Sí, dentro de un rato, ya. Tampoco no tienes ese caso, estoy en el teléfono. Hola, Judith. Ah, mira, qué penita, no las veo a todas. No sé, ¿No ves a todos? No Se veo. ve a 4 a la vez. Hola, Hay que ¿cómo mover estás? la pantalla. Hermana Lala, Dios le bendiga. Hola. Oh, un abrazo para ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? buen día. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Bronceadita, está saliendo el sol allá, ¿no? Antes del sol. Está bonito, aprovecho. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos, hermanas. Hermano Franco, buen día. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenos días, hermanos. Víctor, beso. hola, Franco. Ya lo vi al Hola, hermano Víctor. Víctor. Hola, Ana Bárbara. ¿Cómo estás? Buenos días, Franco. ¿Cómo estás? Buenos días. Creo que sí. Al momento sí. Eligio. ¿Cómo está? Hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hermano Franco, buenos días. Buenos días.
Sí, hermano. Buen día, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo Mauricio. están todos? Hola Rubén, Pastor, buenos buenos días. días. Maribel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos. Buenos días, Río. Hola, Rubén. Dice, Hola, Hola, Gracielita. Buen ¿cómo día. están? Buen día. Juan José, buenos días. Buenos días. Hola, Pina, buenos días. Pastor, Hola, buenos días. Hijita, Hola, hola. Hola, no te ¿Cómo veo. están? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Hola, están? hermanita, buenos días. hola, hola, Barbarita, familia Paz. Que la paz sea con vosotros. Con usted también. Víctor Tregoso, buenos días. ¿Cómo está, Vanesita? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, hola, Juan José, ¿dónde estás? Que estás ahí, estás en el cuarto oscuro. Hola, Rubén. Lo que ocurre es que tuve que llevar a Caleb a una actividad deportiva y justo llego acá estaba en la calle, justo llego de dejarlo en la actividad. Van a ir a estas bicicleteadas, entonces van hasta la Costa Verde, regresan y todo eso. Entonces, justo estoy en el estacionamiento. Acabo de llegar, estoy en el estacionamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Redimiendo Pero el para ir a tiempo. Bueno, muy bien. Pastor, buenos días. Van llegando los hermanos, también van estacionando los hermanos de a poquito. Exacto, exacto. Ah, de Segar, de Lucho. Hola, Lucho. Creo que es su foto. ¿No? Maribel, buenos días. ¿No? ¿Sí? Maribel, buenos días. Buenos días, Elvita. Buenos Hola, días. ya. Abre tu cámara para verte, Maribel. ya no se peinó todavía. Hermano Franco, buenos días. Buenos días, hermana. Pedorita, buenos días. Hola, Elvita, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hello. Judy, buenos días. Buenos días. Buen día. Judith, buenos días, Judith. Buen día, ¿cómo está? Pastor, buenos días. Hola, Judith, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Dónde estás? ¿Sigues en Piura? Sí, Ay, 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 ¿calor? bastante calor. ¿A cuánto están? No sé, ahora pues estará 35 por ahí. Bastante calor. Y eso mínimo, debe ser más todavía, pero bueno. Estoy sudando chorros acá. Ay, 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 bueno, está bien. Hola, Graciela. Hola, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Graciela, buen día. Pastor, buenos días. Buenos días, buenos días. Pastor, buenos días, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenas. Sí, Hola, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buen día. Cori, buenos días. Oh, Sandrita. Buenos días, Sandrita. Buenos días, Pastor. Buenos días a todos. Ay. Buenos Hola, días, Cori. buenos días a todos. Muy bien. Bien, hermanos, nos queda un minutito. En un minutito arrancamos. Vamos a esperar que se sumen algunos más. Y van llegando de a poquito. Buenos días, Sandrita. Buenos días, Elcita. Pastor. Buenos días a todos. A Gloria también. Buenos días, Gloria. Buenos días, Sandrita. Buenos días. Gloria. Hola. Y ahí está David. Don Buen día, David, ¿cómo estás, don David? ¿Dónde está? Ahí
está David. Hola, David. Se nota que están haciendo el colegio en la casa. Ahí está su... Hola Margarita. El sol y la luna. Margarita, qué bueno, qué gusto verte, Dios te bendiga. Bueno, muy bien hermanos, creo que igual van a estar sumándose algunos hermanos más para ir agregándose a la reunión. ¿Qué les parece si comenzamos con una palabra de oración? Luego tenemos el tiempo de alabanza, el tiempo con la palabra de Dios. Y bueno, siempre es una alegría poder reunirnos y tener este tiempo juntos, en comunión a través del Zoom, y poder animarnos unos a otros y seguir creciendo en la palabra de Dios. A ver, Víctor, te voy a pedir, Víctor, si por favor nos podrías guiar en oración, habilitar el micrófono para que nos guíes en oración, ¿puede ser? Ahí veo que está tu micrófono muteado, así que a ver si nos puedes guiar en oración. Luego tenemos la alabanza y comenzamos entonces el tiempo con la palabra de Dios. Oramos. Amado Padre Santo, gracias te damos una vez este hermoso día que nos has regalado. Y Señor, qué bueno poder una vez más reunirnos a través de este medio, al cual tú has permitido, Señor, poder escuchar tu palabra, poder alabar también a tu santo nombre. Señor, venimos con corazones dispuestos para que tú, de alguna manera, Señor, estés hablando según las tareas espirituales. Señor, te pedimos, pues, para que sigas obrando de una manera especial en cada uno de nosotros, Señor, como miembros de tu cuerpo, y que podamos, Señor, ser bendecidos en gran manera. Padre, dirige, pues, de principio a fin esta reunión, con el tiempo de alabanza, con esta palabra también dirige a tu siervo, Padre Santo, que pueda, Señor, explicarnos más en cuanto a lo que es el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias por tu gran amor y tu cuidado para cada día. Queremos dejarte, pues, este día en tus manos, Señor. En Jesús oramos. Amén. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó calar. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó cantar. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Muy bien, gracias. Lindo tiempo, linda alabanza, hermosa la libertad que podemos tener en el Señor Jesucristo. Y bueno, disfrutando de esa libertad es que podemos tener este tiempo juntos, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, poder conectarnos y edificarnos en la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a concluir con nuestra serie de mensajes y de todo este tema que hemos estado desarrollando en cuanto a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a concluir este tema y hemos estado desarrollando en las últimas semanas, tal vez 2 o 3 meses, hablando acerca del Espíritu Santo, y quisiéramos concluir con el tema de los dones del Espíritu, que ya lo hemos estado desarrollando en estos últimos domingos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a concluir como ya hemos empezado el domingo pasado con el tema de los dones vigentes. Hace varios domingos atrás hablamos de los dones no vigentes, los que no están operativos en el día de hoy. El domingo pasado retomamos el tema y empezamos a hablar acerca de los dones vigentes. Y hemos visto que los dones que están operativos actualmente son 9. Hay 9 dones no vigentes y 9 dones vigentes, y de los que están operativos hoy día ya hemos visto 6, y hemos visto que se pueden dividir en 3 áreas de una manera general, no es algo, digamos, algo dogmático. Hay diferentes formas de dividir y de ubicar estos dones en diferentes funciones, pero una de las formas es la que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos 3 dones que tienen que ver con servicio, que es el don de servicio propiamente dicho, y también hemos visto el don de misericordia y el don de dar, y hemos hablado acerca de estos dones el domingo pasado, lo que implica el don de servicio, ejercer el don de misericordia y el don de dar o el don de ofrendar. Y entonces estos dones podríamos colocarlos en el área de servicio. Estos son dones que necesitamos tener en nuestra iglesia como cuerpo de Cristo, y son dones sumamente necesarios para la edificación espiritual de la iglesia y para el avance de la obra de Dios. Luego hemos visto los dones que tienen que ver con el área de comunicación, y ahí hemos visto el don de enseñanza, el don de exhortación y el don de evangelista, que tiene que ver con la comunicación del mensaje de la palabra de Dios y con la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos dones de servicio, dones de comunicación, y ahora vamos a terminar viendo los que podríamos llamar dones de liderazgo, que tiene que ver con el pastor maestro, el don de presidir, que es justamente el don de administrar o el don de liderar, y también vamos a ver el don de fe. Ahora, como podemos observar en las flechitas, si bien estamos clasificando estos dones en 3 áreas, no es algo que está segmentado y que no
no tiene comunicación uno con otro, porque un hermano, una persona, un hijo de Dios puede tener un don que tiene que ver con un área y también puede tener otro don que tiene que ver con otra área. Entonces, esto está intercomunicado, ¿no? Esto está conectado entre sí, todas las áreas funcionan de una manera dinámica, no es que está encasillado y que no hay comunicación entre sí, pero esto es una forma de mostrarnos a nosotros cómo poder dividir estos dones en diferentes funciones. De todas maneras, si bien vamos a ver estos 3 dones que tienen que ver con liderazgo, una persona puede tener el don de pastor maestro y no tener el cargo de pastor, o sea, no estar al frente de una iglesia, pero puede apoyar en el área del pastorado, discipulando, visitando, atendiendo la necesidad espiritual de las personas, o una persona puede tener el don de presidir y no necesariamente tiene que tener un cargo de liderazgo oficial en la iglesia, pero puede estar liderando un grupo, puede estar ahí animando un grupo para avanzar. Es decir, pero son dones que sí se relacionan con el área de liderazgo. Bueno, ya hemos visto los 6 dones vigentes el domingo pasado. El estudio del domingo pasado está ahí en la página de Facebook de la iglesia y ustedes pueden repasarlo si desean, pero no quisiéramos tomar minutos para ver lo que ya vimos. Vamos a retomar el estudio y avanzar con el don de pastor maestro. Y cuando hablamos del don de pastor maestro, y nuevamente, esto ya lo mencioné, es un solo don, es pastor maestro, ¿ya? Todo pastor es un maestro, o por lo menos debería ser un maestro, porque ejerce su ministerio con la palabra de Dios. No todo maestro es pastor, pero todo pastor es un maestro. ¿Y cómo definimos el don de pastor? Bueno, es la capacidad dada por Dios para cuidar, instruir y proteger a la grey de Dios. Entonces, es esa capacidad espiritual dada por Dios para cuidar, para alimentar, para guiar, proteger, instruir a la grey de Dios, a sus hermanos en la fe. Nuevamente quiero aclarar que una persona puede tener el don de pastor maestro y no ser el pastor de la iglesia. Es más, hay pastores que ocupan el cargo de pastor y no tienen el don de pastor, quizás son evangelistas, quizás son maestros, quizás tienen el don de liderar, el don de presidir, no necesariamente tienen que tener el don de pastor. Una cosa es el cargo, otra cosa es el don, pero sí es necesario, en caso de que aquel que ocupa el cargo de pastor no tiene el don de pastor, bueno, tener gente a su alrededor que sí pueda cumplir esa función. Y de todas maneras, quien esté al frente de la iglesia como pastor, tenga o no tenga el don, igual tiene que cumplir la función que corresponde como pastor. Pero miren, aquí estamos hablando del don, y esto es algo muy importante. Es la capacidad espiritual dada por Dios. Y puede ser que estés en nuestra iglesia, congregándote en nuestra iglesia, apoyando en diferentes ministerios, y eres un pastor. Dios ha puesto en ti una carga pastoral de cuidar, de instruir, de animar, de velar por el bienestar espiritual de otros hermanos. Muy bien, entonces hay campo para desarrollar esta labor pastoral en los grupos de ministerio, en el discipulado, en diferentes áreas de servicio donde tú puedes ser de bendición a otras personas. Miren, en Hechos 20-28, Pablo estaba hablando a los líderes, a los pastores de la iglesia en Éfeso, y él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, que es otro término para referirse a pastor, os ha puesto como obispos para apacentar. Y ahí está la palabra, ¿no? Guiar, alimentar, cuidar, apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Acá es importante
notar que la iglesia no es del pastor, la iglesia es la iglesia del Señor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia es de Cristo. Y nosotros, como miembros de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, cumplimos diferentes funciones. Una de esas funciones es la tarea pastoral. Y esa iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró por su propia sangre. Otro pasaje que vemos en relación a este tema, Primera de Pedro capítulo 5, del 2 al 3, dice, apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, esto es, digamos, el ejercicio pastoral debe ser algo que sale del corazón, no es algo impuesto, debe ser algo voluntario, debe ser un llamado de Dios, es una carga espiritual que Dios pone en aquellos que están al frente de la iglesia, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No ejercemos el pastorado para sacar un beneficio propio, y luego dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Y ahí está el punto, ¿no? Un pastor apacienta, cuida, instruye a la iglesia, no solamente con la palabra de Dios, sino con su testimonio, con su ejemplo, con su vida. Y esto es algo muy importante cuando hablamos acerca de servir al Señor y liderar la obra de Dios. Así que, hermanos, acá tenemos el don de pastor, ¿ya? Pastor, maestro. Aquellos a quienes Dios da una capacidad espiritual para ayudar espiritualmente a otros hermanos. Ahora vamos a ver algunas características. Se preocupa por el estado espiritual de toda la iglesia. Hay hermanos que quizás no son pastor, es decir, no tienen el cargo de pastor, pero tienen una carga. Esto es algo importante, ¿no? Y creo que lo mencioné. Una cosa es el cargo y otra cosa es la carga. La carga es, digamos, el peso que Dios pone en tu corazón de hacer la obra de Dios, una carga, un peso, un llamado que Dios coloca en tu interior, y la carga la pone Dios, y la carga es para toda la vida. Uno no renuncia a la carga, uno puede renunciar al cargo, pero no a la carga. Entonces, aquí tenemos un pastor, un hermano que tiene el don de pastor, es una persona que tiene una preocupación, más allá de que si es su responsabilidad o no es su responsabilidad, pero tiene una preocupación de velar por el estado espiritual de la iglesia. Luego dice, es paciente para con los demás. Es una persona paciente, es una persona que persevera en el cuidado de otros, no tiene un espíritu de crítica, no es que está señalando con el dedo las fallas de otros, sino que está buscando siempre la forma de ayudar. Entonces aquí tenemos, ¿no? un perfil, una característica del pastor. En tercer lugar, sabe gobernar bien su casa, porque eso es uno de los parámetros que se colocan para aquel que ejerce el pastorado. Así como un pastor vela por el bienestar espiritual de la iglesia, también vela por el bienestar espiritual de su hogar. Y entonces ahí podemos ver, ¿no? La casa, el hogar, podríamos decir, es como una iglesia en miniatura, ¿ya? Porque ahí tenemos el marido es el pastor, la esposa es el diácono y los hijos la congregación, ¿no? Alguno comparó el hogar de esa manera, ¿no? El marido es el pastor, la esposa es el diácono, los hijos la congregación. El problema es cuando se levanta la ofrenda, a ver quién se queda con la ofrenda. Pero bueno, de todas maneras, ahí tenemos, ¿no? Un cuadro precioso. Entonces, ahí tenemos el perfil de un pastor, ¿ya? Una persona que tiene una carga espiritual, un llamado de Dios, que procura el bienestar de otros, que vela
por el crecimiento espiritual de otras personas. Y una característica más es que permanece en un mismo lugar por bastante tiempo. Es decir, aquel que tiene una carga espiritual hacia el pastorado, no busca diferentes lugares de ministerio, porque puede darse el caso de ministerios que son más itinerantes, ¿no? Hay ministerios y hay formas de servir al Señor que no necesariamente requiere el hecho de estar en un lugar por mucho tiempo. El apóstol Pablo, si bien podríamos decir que él era un pastor, pero al mismo tiempo él era un misionero, él era un evangelista, él era un apóstol del Señor Jesucristo, y como tal iba en diferentes lugares abriendo obras. Y entonces, pero un pastor es aquel que tiene un llamado para permanecer un buen tiempo en un lugar y poder echar raíces para colaborar con el crecimiento espiritual de la iglesia. Algo que muchas veces he escuchado también: un pastor debe oler a oveja, ¿no? Eso es lo que normalmente se dice: un pastor huele a oveja. ¿Qué quiere decir esto? Que un pastor gasta tiempo con sus ovejas, huele a oveja, porque está con las ovejas, es decir, está en contacto con la gente, ayudándoles, animándoles, asistiéndoles en las necesidades que los hermanos tengan. Entonces, ahí se ve el llamado a la obra pastoral. Muy bien, entonces aquí tenemos el don de pastor, ¿ya? El pastor maestro. Muy bien, en segundo lugar, dentro de estos tres últimos dones que estamos viendo, tenemos el don de presidir, o algunos le llaman el don de gobernar, porque en una de las listas de dones, cuando se habla de los que administran, en algunas versiones se dice los que gobiernan. ¿Y a qué nos referimos con el don de presidir? Es la capacidad para dirigir una obra y poner a cada persona en su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Es la capacidad espiritual dada por Dios para estar al frente de un ministerio, estar al frente de una obra, estar al frente de la iglesia también, y es la capacidad de discernir y colocar a cada miembro del cuerpo de Cristo en el lugar que le corresponde. Y esta palabra aparece en varios versículos. Pablo la menciona varias veces. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, es decir, aquellos que lideran sobre ustedes. Entonces, una persona tiene el don de presidir, el don de liderar. Es el que está al frente, el que guía, el que empuja, el que lidera una obra para que la obra de Dios avance, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, yo he conocido algunas iglesias, quizás aquí en el Perú no, pero en Estados Unidos, en otras iglesias que son iglesias numerosas, a veces tienen tienen un pastor que se le llama el pastor ejecutivo, ¿no? Que es el que lidera, y después está el pastor titular, que es el que enseña. O sea, uno está más enfocado en el área espiritual, en el crecimiento espiritual de los hermanos, y el otro está más enfocado en el avance de la obra en términos generales, en las decisiones, en cumplir los proyectos, en hacer que la iglesia avance. Bueno, son diferentes funciones, pero acá tenemos el don de presidir. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Nehemías, un gran líder, un gran hombre de Dios. Hay ejemplos en la Biblia de líderes, de hombres de Dios que Dios utilizó para mover al pueblo de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos. Y aquí vemos a un líder.
Si leemos el libro de Nehemías, vamos a ver que Nehemías tomó la decisión de salir, de trasladarse hasta Jerusalén, no porque alguien le pidió que lo hiciera, sino que él sintió una carga en su corazón, él sintió la dirección de Dios en su vida, llegó a Jerusalén y él dijo a los judíos que estaban allí: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y luego dice en el versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. O sea que ahí se ve el ministerio de un líder, cuando las personas son animadas a involucrarse en la obra y le siguen, ¿no? Si uno quiere saber si es un líder, bueno, nos deberíamos preguntar: ¿las personas nos siguen? ¿Hay personas que están acompañándome en la obra? Bueno, Dios levanta personas que tienen el don de presidir, para estar al frente, para animar, para hacer que las cosas se hagan. Y luego termina este pasaje: así esforzaron sus manos para bien. Miren qué lindo, ¿no? Porque al principio del versículo dice: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena. Y después el versículo termina diciendo: así esforzaron sus manos. La mano de Dios nos guía, pero debemos esforzar nuestras manos para hacer su voluntad. Jueces 7:17, acá tenemos el ejemplo de Gedeón, otro gran líder de Dios. Y Gedeón lideró con su ejemplo. En el versículo 17 dice: les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y ahí está. Ese es el líder, aquel que lidera con su ejemplo. Lo mismo el apóstol Pablo a los creyentes en Filipos: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermanos, ¿podríamos nosotros decir esto? No necesitamos ocupar un cargo de liderazgo oficial en la iglesia, y más allá si tenemos el don o no tenemos el don de presidir, pero todos somos llamados a ser ejemplo de otras personas. Podríamos nosotros decir: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y eso es muy importante, liderar con el ejemplo, y todos debemos ser ejemplo. Todos de alguna u otra manera lideramos a otros. En casa, papá, mamá lidera a sus hijos. En los lugares donde trabajamos, lideramos con nuestro ejemplo. Entonces, el don de liderazgo no tiene nada que ver con personalidad, con carisma, si eres una persona extrovertida. Lo importante es que es una capacidad espiritual dada por Dios para mover a otros en la dirección que Dios quiere, y es a través de nuestro ejemplo. Características en cuanto al don de presidir: tiene visión y perspectiva amplia de la obra, es decir, ve más allá de lo que la gente normalmente ve, como Nehemías cuando llegó a Jerusalén, y él hizo todo un panorama, hizo toda una inspección de las cosas que se debían hacer. Entonces va teniendo una visión clara y una perspectiva, es decir, sabe hacia dónde ir. En segundo lugar, sabe trabajar en equipo, con metas y proyectos. Es decir, un líder no trabaja solo. Un líder es aquel que hace que todos vayan cumpliendo su función. No es el hombre orquesta, sino que es el director de una orquesta de hombres, y hace que cada uno vaya haciendo el rol que le corresponde para que el ministerio avance. En tercer lugar, sabe delegar. Un líder no lo hace todo. Un líder es aquel que delega, sabe delegar, pero no es que delega y se queda sin hacer nada, sino que trabaja a la par de los demás.
ahí está, delega, pero también está acompañando en el ministerio. Y es una persona responsable, confiable, termina lo que empieza. Esto es un punto muy importante, porque liderar no es empezar y dejar las cosas por la mitad, sino que es acabar, completar, terminar, concluir, porque así es como Dios nos ha llamado a ministrar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un perfil, una descripción del don de presidir. Y puede ser que Dios haya colocado este don en tu vida y eres una persona que tienes una capacidad natural para proyectar la obra, para tener una visión amplia de lo que hay que hacer, para trabajar en equipo, para delegar, para moverte, para ser un ejemplo en lo que hay que hacer en el ministerio. Bueno, entonces ahí hay todo un campo de servicio para Dios. Y por último, vamos a terminar viendo el don de fe. Luego tenemos algunos puntos finales para concluir, pero el don de fe. Ahora, el don de fe no tiene nada que ver con la fe para salvación. La fe para salvación la tenemos que tener todos los creyentes en Cristo Jesús. Todos tenemos que aceptar a Cristo como Salvador personal y colocar nuestra fe en Él para ser salvos, para ser hijos de Dios. Pero, ¿a qué nos referimos con el don de fe? Es la capacidad de discernir la voluntad de Dios y depender de Él para hacer cosas más allá de las capacidades humanas. Y esto tiene que ver con un don muy especial que Dios da a algunas personas, a algunos hermanos, a algunos creyentes, para confiar en el Señor y emprender obras que aparentemente desde la perspectiva humana parecieran que son imposibles de ejecutar. Pero estos hermanos tienen una capacidad especial para confiar en Dios. Normalmente, quienes tienen el don de fe son pioneros, son personas que abren campo, personas que Dios utiliza para comenzar una obra, para confiar en Dios. Algunos le llaman el don de la oración, porque son personas que gastan tiempo en oración, en dependencia de Dios. Y nos van guiando para avanzar confiando en el Señor y teniendo fe en Él. Y tenemos en Hebreos capítulo 11 una galería tremenda de hombres y mujeres de fe que han tenido una fe por encima de lo común, una fe que va más allá de lo que un creyente normalmente ejercita su fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza. El don de fe hace que lo que no existe tú ya lo veas como algo concreto. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Normalmente queremos ver algo, normalmente no estamos muy seguros de las cosas hasta que no las veamos concretadas, pero aquel que avanza por fe es aquel que ya tiene la visión de lo que Dios quiere hacer, aunque todavía no se haya materializado. Y luego dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y tenemos el ejemplo de Abraham, él es el padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y ahí está la palabra clave. El don de fe tiene que ver con obediencia. Es un don práctico. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tenemos el ejemplo de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Y ahí está, el don de fe es aquel que se sostiene en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio de las limitaciones. Ahora, hermanos, en la historia, en la Biblia y en la historia de la iglesia tenemos grandes ejemplos de la fe, misioneros, obreros que han abierto, que han comenzado ministerios, que han comenzado orfanatos como Jorge Müller y como grandes hombres y mujeres de Dios
que han emprendido tremendas obras para el Señor, sin una estructura económica fuerte, pero confiando en el Señor. En el Perú también Dios ha levantado obreros para comenzar la obra hace años atrás, y la obra de Dios se ha expandido en nuestro territorio. Entonces, normalmente Dios va levantando hombres y mujeres dotados por Dios en cuanto a la fe para confiar en Él y abrir rumbo, ¿no? Abrir sendero, avanzar en la obra de Dios. Y somos nosotros el resultado, el fruto del trabajo de estas personas. Como dije antes, son hombres y mujeres de oración. No es que tienen el don de fe y digamos porque son personas especiales. No, son personas normales como nosotros, pero ellos creen en un Dios especial. Oran al Señor, dependen de Dios, buscan a Dios y hacen que dejan a Dios a obrar para el avance de su obra. Comparten sus necesidades a Dios antes que a otros. Hombres y mujeres de fe son aquellos que buscan a Dios y comparten sus necesidades a Dios antes de las personas. Ven las dificultades como oportunidades. Normalmente cuando vemos problemas y cuando vemos dificultades nos desanimamos, pensamos que las cosas no funcionan, que no va por ahí. Sin embargo, aquel que tiene el don de fe es aquel que persevera a pesar de las dificultades de la vida. Y por último, ven lo que Dios hará en el futuro y se gozan, porque ya disfrutan de ver la forma en que Dios obra. Ya entonces su perspectiva, su visión está puesta en Dios, en su fidelidad y en su poder. Entonces aquí tenemos el don de fe, ¿ya? Y puede ser que Dios haya colocado esta capacidad espiritual especial en ti para avanzar, para empujar la obra de Dios hacia nuevos rumbos, ¿no? O hacia nuevas esferas de crecimiento, porque la obra de Dios sigue avanzando. Entonces necesitamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que tengan visión para Dios. Bueno, estamos terminando entonces la descripción de los 9 dones vigentes. Entonces, miren ustedes, ¿no? Tenemos el don de ser, dones que tienen que ver con el servicio, dones que tienen que ver con la comunicación y dones que tienen que ver con el liderazgo. Y todo esto está interconectado, porque puede ser que tú tengas un don en cada una de estas áreas, puede ser que sea una combinación de varios dones, y no necesariamente, como dije antes, tienes que ocupar un cargo de liderazgo para tener algunos de estos dones. Es una capacidad espiritual dada por Dios. Otra forma de colocarlos es a través de esta imagen de una pirámide. Miren dónde descansa la pirámide. Por supuesto, la iglesia descansa en la autoridad final de la palabra de Dios. Esa es nuestra base. La palabra de Dios es la autoridad final y es lo que debe regir todos los asuntos que tengan que ver con la fe y con la práctica en la iglesia. Pero la obra de Dios avanza y en la parte de abajo, en la parte de la base, necesitamos los dones de servicio, porque ahí es donde descansa la iglesia. Cuando todos estamos involucrados en servir unos a otros, entonces necesitamos ahí servir al Señor, ejercer misericordia, apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas, y eso constituye la base de la pirámide. Luego, por supuesto, necesitamos edificarnos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, y ahí tenemos el don de evangelista, el don de enseñanza, el don de exhortación, y después tenemos dones que van guiándonos en la dirección en la que debemos avanzar en el ministerio. Aquellos que tienen el don de pastor, presidir, el don de fe. Pero ahí puede haber una combinación de dones
nuevamente, no debemos ser tan estructurados y encasillar estas cosas de una manera rígida, porque la obra de Dios es algo dinámico, ¿no? La iglesia es un organismo vivo, y lo importante, más allá de un diagrama, es ver la obra de Dios en nuestras vidas. Dios nos va colocando en diferentes funciones para que el cuerpo de Cristo crezca. Quisiera terminar, vamos a ver algunas cositas finales ya para redondear el asunto de los dones espirituales, pero solamente a manera de comparación. Hemos visto los 9 dones que están vigentes, pero de nuevo, esto es algo que tenemos que tener muy en claro. Si bien tenemos dones espirituales que Dios da a algunos creyentes, porque no todos tienen todos los dones, algunos tienen el don de servir, otros el don de misericordia, otros el don de dar, y así uno por uno, pero por otro lado, todos somos responsables de hacer todo. Todos somos responsables de servir, todos somos responsables de ejercer misericordia, todos somos responsables de ofrendar, todos tenemos que cumplir la gran comisión enseñando lo que Dios nos ha dejado por escrito, todos debemos exhortarnos unos a otros, todos tenemos que testificar, discipular, ser ejemplo, confiar en el Señor. Entonces, si bien tenemos dones específicos, que son capacidades que Dios ha dado a cada creyente en forma individual, todos somos llamados a hacer de todo. Y mientras estamos cumpliendo con las responsabilidades que nos corresponde a todos, ahí es cuando Dios te va a estar guiando y tú vas a poder detectar en qué área Dios te ha capacitado de una manera especial. Pero el hecho de saber que tienes tal o cual don, eso no te exime de que no tengas que cumplir con los demás. Todos como creyentes debemos cumplir con todas las áreas que encontramos en la palabra de Dios y que tienen que ver con nuestras responsabilidades como creyentes. Y también, terminando, hace 2 domingos atrás, nuestro hermano Víctor nos habló del fruto del Espíritu. Y también esto es importante tener en claro, ¿no? Porque a veces esto se confunde. Por un lado tenemos los dones del Espíritu, por otro lado tenemos el fruto del Espíritu. No todos los creyentes tienen el mismo don, pero todos los creyentes tienen el mismo fruto, porque todos tenemos el mismo fruto. Es el mismo fruto para todos los creyentes. En segundo lugar, los dones son varios. Tú puedes tener un don y no tener los demás, pero en cambio el fruto es uno solo, es singular. ¿Qué significa? Que si tienes un componente del fruto, tienes todos. Es decir, el fruto del Espíritu funciona en bloque. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto. No son varios frutos aislados. Entonces, ¿qué significa? Si tengo amor, tengo todos los demás. Si tengo paciencia, tengo todos los demás. Si tengo templanza, tengo todos los demás. Es decir, es un solo fruto. ¿Ya? Así que esto es importante para que entendamos que no es que hoy, bueno, a ver, hoy voy a cultivar el amor, mañana voy a cultivar la paciencia, mañana voy a tratar de tener templanza. No, es una sola cosa. Y esto tiene que ver con el carácter, como lo vamos a ver más adelante. Los dones tienen que ver con el servicio. El fruto tiene que ver con el carácter, con tu vida personal, con tu testimonio. Y esto va unido. Tú puedes ser una persona con muchas capacidades, puedes ser un excelente maestro de la palabra de Dios, puedes ser un gran evangelista, o puedes ser un pastor, o puedes tener el don de presidir y ser un gran líder, pero tu carácter puede ser que deje que desear, es decir, tienes que trabajar en tu carácter, en tu testimonio, en tu vida, en tus actitudes, y eso es importante. El fruto del Espíritu debe acompañar el ejercicio de nuestros dones, porque si no cultivamos el fruto del Espíritu, por más que sirvamos al Señor, como dice Pablo, ¿no? Si hablase lenguas humanas o incluso lenguas angélicas, pero no tengo amor,
de nada me sirve. Entonces siempre el fruto debe gobernar los dones. Y por último, los dones no tienen que ver con la espiritualidad, pero el fruto sí tiene que ver con la espiritualidad. Por eso tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude a desarrollarnos en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, terminamos viendo esto, cómo descubrir mis dones. Bueno, vamos a usar versículos que tienen que ver con Romanos capítulo 12. Romanos 12 es uno de los pasajes donde vemos una de las listas del fruto de los dones espirituales, y el primer punto es dedicar nuestra vida a Dios. Ahí comienza todo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si quieres identificar el don espiritual que Dios te ha dado, número 1, dedicar tu vida a Dios. Decirle, Señor, aquí está mi vida, gracias porque me salvaste, como dice acá, os ruego por las misericordias. Es decir, primero tienes que experimentar la salvación, primero tienes que experimentar las misericordias de Dios. Y una vez que experimentas la salvación que Dios te da, entonces en gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti, tú decides presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, dedicar tu vida a Dios. Entonces, ese es el primer punto. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres ejercitar tus dones? Entonces debes dedicar tu vida al Señor. En segundo lugar, debes obedecer la palabra de Dios, porque Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solamente tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sino que cada día debemos transformar nuestra mente. Dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo transformamos nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios. Debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestras mentes. ¿Para qué? Para que no vivamos de acuerdo a la filosofía del mundo, sino de acuerdo a la filosofía de Dios. Y de esa manera dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con los dones. Cuando nosotros dedicamos nuestras vidas al Señor y vivimos cada día en obediencia a la palabra de Dios, vamos a experimentar la buena voluntad de Dios. Y eso tiene que ver también con los dones espirituales. Vamos a encontrar el lugar que Dios nos asignó dentro del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos. Y eso lo vemos también en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es muy importante no perder la perspectiva y entender que somos un miembro, no somos el cuerpo, ¿ya? Somos un miembro. Entonces, no debemos mirarnos a nosotros mismos más allá de lo que nos corresponde. No debemos atraer la atención a nosotros mismos, porque los miembros de un cuerpo no están luchando a ver quién sobresale. No, no hace falta, porque cada miembro tiene una función diferente. Nosotros tenemos que enfocarnos en cumplir la función que nos corresponde dentro del cuerpo. Y entonces ahí es cuando el cuerpo va a tener armonía y va a funcionar como corresponde. Entonces debemos tener un concepto correcto de nosotros mismos y tener un panorama correcto del cuerpo, de la obra de Dios. En cuarto lugar, estar activos. Y aquí esto es uno de los puntos sumamente claves. No solamente debes dedicar tu vida al Señor, vivir cada día en obediencia a la palabra de Dios, tener un concepto correcto de ti mismo, pero en cuarto lugar, estar activos.
porque tú puedes consagrar tu vida a Dios, puedes vivir cada día en obediencia a su palabra, puedes tener un concepto adecuado de ti mismo, pero no te involucras en el ministerio. Y si no te involucras, entonces nunca vas a saber los dones que Dios te ha dado. Y aquí este punto es un punto muy especial, estar activos. Eso es lo que encontramos en Romanos 12, 11 y 13, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad. Todas estas cosas Pablo las menciona, ¿por qué? Porque servir al Señor requiere un costo. No es que servir al Señor todo es color de rosas, todo se te va a dar en bandeja. Para servir al Señor hay que colocarte una alfombra para que puedas hacerlo de la manera más cómoda. No, servir al Señor a veces implica hacerlo a pesar de las circunstancias, quizás teniendo que trabajar tal vez con las personas que quizás no te gustaría trabajar, pero es el lugar donde Dios te ha colocado. Entonces, ahí está el desafío, servir al Señor con gozo, con una actitud de disposición a pesar de la adversidad, constantes en la oración. Entonces, este es el punto clave, estar activo. Para estar activo, hermano, hermana, no necesitas que alguien te diga, hermano, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Tú mismo puedes empezar a buscar oportunidades para servir al Señor. ¿Y por dónde empiezas? Por la parte de abajo de la pirámide, sirviendo, ¿ya? Tenemos que empezar por la parte de abajo, sirviendo, buscando a las personas que necesitan ayuda, ofrendando, siendo de bendición a otros. Ahí es donde tenemos que empezar para que esa pirámide esté bien firme, bien afirmada en el servicio que todos podemos realizar para Dios. Entonces, en la medida en que estamos activos, ahí es donde va a aflorar los dones del Espíritu. Esto lo dije en una oportunidad hace un tiempo atrás, pero si yo quiero saber si Dios me ha dado el talento del canto, ¿qué tengo que hacer? Cantar. No es que tengo que orar y pedirle al Señor que Él me muestre. No, tengo que cantar. Y si cuando canto veo que todo el mundo huye, ¿no?, aterrado, entonces quiere decir que Dios no me ha dado el don del canto. O sea, lo que voy es que para saber si Dios me ha capacitado en ciertas áreas, debo estar activo. Y cuando estoy activo para Dios, ahí es cuando voy viendo la forma en que Dios obra. Y justamente acá tenemos el último punto, evaluar la forma en que Dios obra. Así que mira, dedicar nuestra vida al Señor, obedecer su palabra, tener un concepto adecuado de nosotros mismos, estar activos en la obra de Dios, pero en quinto lugar, observar, evaluar, ver lo que Dios está haciendo y cómo Dios va obrando, y también buscar el consejo de otros, y entre varios podemos ayudar para que hermanos, personas puedan entender, puedan discernir el don, los dones que Dios les ha dado. Por eso dice acá, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y ahí está la clave, ¿no? Dios va obrando de diferentes maneras. Concluimos viendo esto, 3 evidencias. Miren, 3 evidencias, 3 palabras. Las 3 palabras comienzan con F, y 3 palabras que son claves y que te van a ayudar a detectar si tienes tal o cual don. En primer lugar, facultad. Y esto tiene que ver con capacidad, una capacidad natural. O sea, aquel que tiene un don específico tiene una capacidad natural que Dios le ha dado para ejercer ese don. O sea, lo hace de una manera natural, no es que lo hace a pesar
por supuesto, tenemos que mejorar, a veces hay limitaciones, pero aflora de una manera natural. Entonces hay una facultad especial dada por Dios. Por eso yo siempre pregunto, cuando alguien dice, bueno, pero ¿y cómo puedo saber cuáles son los dones que Dios me ha dado? Y yo pregunto, ¿qué es lo que te gusta hacer? Bueno, tal cosa. Bueno, empieza por ahí, porque si te gusta hacer tal o cual cosa y ves que lo estás haciendo bien, es porque Dios te ha dado esas capacidades, esa facultad para hacer lo que estás haciendo. Y ese es el punto de partida. Entonces, número 1, facultad. Número 2, fervor. O sea, una persona que tiene un don especial tiene un fervor, o sea, tiene una pasión por hacer lo que está haciendo. No puede dejar de hacer lo que está haciendo. Es una pasión, es una carga espiritual, es como un llamado de Dios que está ahí en tu corazón y que te empuja a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, tienes facultad, tienes la capacidad dada por Dios para hacerlo, pero tienes una pasión en tu corazón que te empuja a servir al Señor en esa área. Y por último, fruto. Hay fruto, hay resultados, hay bendición, las personas son bendecidas, las personas son salvas, son edificadas en la fe, hay fruto. Entonces, estas 3 palabras son claves: facultad, fervor y fruto. Así que puedes preguntarte, a ver, ¿qué capacidades tengo? ¿Cuáles son las capacidades que Dios me ha dado y que me ayudan a desarrollar de una manera natural ciertas funciones? ¿Tengo pasión, tengo fervor en hacer lo que hago? Porque si lo haces de una manera indiferente, si lo haces de una manera apática, si lo haces de mala gana, entonces probablemente no sea el lugar en el cual pueda servir. Aunque de todas maneras tengas o no tengas el don, tenemos que tener una actitud de servicio para Dios. Y tu actitud ayuda para que ese servicio sea un servicio que lleve la bendición de Dios. Y por último, fruto, ¿ya? Hay fruto. Hay personas que son bendecidas a través de tu ministerio. Hermanos, quiero terminar con esta última placa y ya con esto cerramos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya estamos a un mes de la Navidad y la Navidad es un tiempo de regalos. Bueno, Dios nos ha dado un regalo. Ese regalo se llaman los dones espirituales. Y esos dones son para que los usemos. Son regalos de Dios, dádivas de Dios, carismas de Dios, que Dios ha dado a la iglesia como obsequio, como regalo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con esos regalos? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios te ha dado? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a dejar así empaquetado? ¿Lo vas a dejar con el moño? ¿O lo vas a abrir? ¿Lo vas a tomar? Y lo vas a usar para que sea de bendición a los demás. Así que con esto estamos concluyendo nuestra serie de estudios acerca de los dones espirituales. Y lo que tenemos que pedir al Señor es que Él nos ayude a ser fieles a Dios en el ejercicio de estos dones. Y no tenemos que, mira, no hay que ser místicos, no es que es difícil encontrar y desarrollar tus dones, no, empieza a servir al Señor en las tareas que Dios pone a tu alcance y vas a ver que ese es el punto de partida para seguir creciendo, para seguir involucrándote en la obra de Dios y para ser de bendición a otros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y luego continuamos con el programa de nuestra iglesia. Mientras estamos así en oración, cada uno ahí en casa, pídele a Dios. Ya estamos terminando con esta serie de estudios en cuanto al Espíritu Santo. Hemos visto diferentes lecciones que tienen que ver con los ministerios que el Espíritu Santo ejerce
en la vida del creyente, y estamos terminando hoy viendo el tema de los dones espirituales. Y el Espíritu Santo es aquella tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros y que hace que todas estas cosas sean posibles. Gracias a Dios que podemos disfrutar de su presencia en cada una de nuestras vidas. Roguemos a Dios que Él nos ayude a vivir en comunión con Él, en dependencia, en obediencia a su palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, gracias por este tiempo juntos, gracias por los dones espirituales, gracias por estos regalos, por estos obsequios que tú nos has dado en el momento de nuestra salvación, pero esto tú nos lo diste para que los usemos, para que sean herramientas a través de las cuales otros también puedan ser edificados. Ayúdanos para seguir creciendo, para caminar en obediencia, para ser de bendición a otras personas. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por la oportunidad de servirte y ser parte de lo que haces en medio nuestro. Esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder
otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy bien, hermoso, gracias a Dios, linda alabanza y lindo poder compartir este tiempo juntos. Hermanos, miren, unas cositas finales que tenemos ya para ir concluyendo. Bueno, en primer lugar, quiero pedirle ahí a Junior, le he pedido a Junior, no sé si él está ahí con Melinda también, y les he pedido que ellos puedan compartir unos minutitos lo que el Señor está haciendo en sus vidas. A ver, Junior, si pudieras aperturar el micrófono y compartir también cómo el Señor está obrando en ustedes. Adelante. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto de verlos cada sábado, de verdad es un gozo Cada domingo. cada domingo estar con ustedes este tiempo. Gracias también, Pastor Rubén, por la invitación. Creo que como para todos, esta etapa de encierro ha sido para vivir muchas cosas y también para reflexionar sobre otras, ¿no? Por la gracia de Dios me pude casar antes de la cuarentena, me casé el 18 de enero y hemos vivido, bueno, nuestro primer mes de casados lo celebramos todavía fuera de pandemia, pero ya el segundo, tercero, hasta el 10º mes de casados lo hemos vivido aquí en casa, que siempre le digo a mi esposa que estos 10 meses son como 3 años ya de casados, porque ha sido convivir casi todo, 24/7, ¿no? Antes, por el trabajo llegaba a las 7:30 a la casa y compartía un par de horas con ella en la noche, pero ahora es trabajo con ella, a mi lado, y gracias a Dios también podemos servir juntos en el Ministerio de Red, en el que estamos trabajando con los jóvenes. Pero igual ha sido también un tiempo de bendición. Yo creo que también Dios es un Dios que hace las cosas por una razón. Han sido estos también meses en los que ha habido pruebas. Con todo el tema del coronavirus, mi papá se infectó en abril y él estuvo realmente mal, ¿no? A tal punto de que si él esperaba un día más para ir a verse, probablemente ya no la contaba, ¿no? Es poco lo que le decían los doctores. Entonces, él estuvo internado. Fue difícil porque él vive en Estados Unidos solo. Y para nosotros estar aquí y las fronteras cerradas y con todo lo que veíamos era súper complicado, ¿no? En ese momento también pude recordar y aprender y confiar en que al final todo está en las manos de Dios, ¿no? A veces nosotros en nuestras fuerzas queremos hacer algo, pero llega un momento en el que simplemente doblas tus rodillas y dices, Señor, está en tus manos y ya está, ¿no? Así que por la gracia de Dios, él, después de 2 o 3 semanas creo que estuvo internado, pudo salir, le dieron de alta. Por la gracia de Dios también él pudo venir aquí a Perú, vino en julio, pero ahora ya retornó para allá. Así que les pido sus oraciones por él también, para que Dios lo guarde. Y saliendo de esa prueba también, más o menos como en julio, me da una parálisis facial leve, ¿no? Y ha sido también un tiempo en el que mi esposa ha estado soportándome en ese aspecto, ¿no? Las complicaciones que podía tener. Fue un tiempo duro para mí también, porque uno piensa lo peor a veces cuando le pasa algo, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, ella siempre estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniéndome, orando por mí, y han sido tiempos buenos en los que juntos también hemos podido aprender de que al final lo que importa, y eso es lo que siempre les enseñamos a los chicos, o tratamos de resaltar en los sábados, es lo eterno, ¿no?
lo que está en esta tierra, la familia, la salud, el dinero y el trabajo y etcétera, son cosas que al final, si bien nos ayudan a sobrevivir en esta tierra, son cosas que van a terminar en algún momento. Pero algo que nunca va a terminar es nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, cuán importante es poder enfocarnos en las cosas realmente que son de arriba y no las de la tierra. Y bueno, yo desde hace muchos años ya he sentido que Dios realmente me quiere utilizar para su obra, no solamente en una parte, sino para todo, ¿no? Y con mi esposa estamos orando mucho por ese día, por la gracia de Dios, y Dios mediante el próximo año empiece a prepararme en un seminario. Tengo el deseo de llevar una maestría en teología de un seminario de Estados Unidos, así que les pido muchas oraciones por eso, hermanos. Realmente quiero invertir mi tiempo en cosas que van a sumar realmente, ¿no? Que van a poder ayudar a otras personas a crecer también espiritualmente, a poder también ser útil en la iglesia, con los jóvenes o en lo que realmente sea necesario. Así que les pido sus oraciones por eso y para que, bueno, Dios también bendiga nuestro matrimonio y nos anime a poder estar siempre aquí, cada domingo y también cada sábado frente a Red. Y es más, ¿no? En lo que pueda ser necesario para la obra de Dios. Y animarlos también, hermanos, porque eso es algo que me anima a mí mucho, pensar en siempre en las cosas eternas, ¿no? Muchas veces en el día a día, y muchos de ustedes probablemente también estén pasando problemas y dificultades, pero en realidad esas cosas van a pasar. Lo que realmente importa es lo que viene después, y es importante que trabajemos en esto. Amén, amén, lindo, gracias, gracias Junior, gracias Melinda, lindo escuchar de ustedes lo que el Señor está haciendo, así que bueno, esto también, ¿no? es de ánimo para todos nosotros, todos pasamos por situaciones de alguna u otra manera, ¿no? De diferentes formas somos probados por el Señor, pero la prueba es un medio a través del cual Dios nos purifica y nos va perfeccionando para sacar lo mejor de nosotros. Así que esto es de mucho ánimo, escuchar cómo el Señor está obrando en cada uno de ustedes. Yo le voy a pedir a Junior ahí que me ayude para mostrar unos certificados que queremos colocar ahorita en pantalla, porque yo les he mencionado que se ha estado dando un curso de discipulado, el curso de direcciones, y este curso está ahí a cargo de David Jaime y también está siendo coordinado por Manuel Vilela. Y hay 3 hermanos que han estado tomando este curso y que lo han completado, y entonces queríamos mostrar de una manera virtual, si bien esto se lo vamos a dar en forma física cuando ya nos encontremos de nuevo en la iglesia, pero ahí tenemos, ¿no? Un certificado especial para Franco Montenegro, ahí están, de parte de la Iglesia Vida Nueva, Franco Montenegro. Luego tenemos otro certificado para Ricardo Galvez, muy bien, que también ha completado el curso. Y en tercer lugar tenemos el certificado para Víctor Paz. Muy bien, así que un aplauso para todos ellos ahí desde casa. Gracias a Dios, estos 3 hermanos han completado el curso de discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya están listos para compartir el curso de discipulado en forma personal con hermanos que deseen crecer espiritualmente, y de hecho ya Manuel Vilela me ha dicho que hay que estos 3 hermanos van a estar compartiendo este curso de discipulado con hermanos nuevos en la fe, y hay otros que también van a estar que van a recibir esta capacitación para que ellos a su vez puedan discipular a otros. Ahora, esto no es solamente para hombres, también esto funciona para las damas, para las mujeres de la iglesia, para que tú también puedas ayudar a una mujer, a una señorita o una señora que hayan recibido a Cristo y que quieran crecer espiritualmente. Así que ahí tenemos, ¿no? Estamos hablando acerca de dones espirituales, y hay muchos dones que podemos ejercitar cuando ayudamos en el crecimiento espiritual de los demás. Así que gracias, Manuel, por tu trabajo, por tu dedicación, por ayudar para que esto también, este curso, este entrenamiento de
discipulado se haya podido concretar, gracias también a David porque está coordinando toda esta área, y la idea es, entre varios hermanos, hacer que esto avance y que más personas se involucren. Así que aquellos que estén interesados en recibir el curso o en recibir la capacitación para compartir el curso con otros, entonces nos lo hacen saber a través de Bárbara, a través de Manuel mismo, de David, de mi persona, y ahí lo organizamos. Otra cosita que también queremos avisar es que recuerden el aviso que dimos en cuanto a Conociendo Vida Nueva, y esto es un ministerio que está ahí a cargo de Lucho Segarra, y la idea es poder ahí juntar a algunos hermanos, personas, hombres, mujeres, que estén acercándose a nuestra iglesia, que sean nuevos en la fe, que hace poco que han recibido a Cristo como Salvador, o tal vez ya tienen vida de iglesia, pero recién se están asociando a nuestra iglesia. Y la idea es a través de estas reuniones Conociendo Vida Nueva, a través de estas reuniones pueden interiorizarse de cómo funciona la iglesia, ver el tema de la membresía, en algunos casos quizás aún no han sido bautizados, entonces vamos viendo todos esos casos y de esa forma pueden formar parte de nuestra iglesia local como miembros. Así que, Conociendo Vida Nueva, vamos a tratar de coordinar esto para colocar algunas fechas y llevarlo adelante, así que pueden comunicarse con la secretaria, con algunos de nosotros, y de esa manera involucrarse en esta actividad. Bueno, algunos avisos finales. Cumpleañeros de esta semana, me estaban diciendo, justo mencioné a Lucho Segarra. Lucho, el martes, el 1 de diciembre, ahí estás, ¿no, Lucho? Cumples años, que Dios te bendiga. Muy bien, ahí lo veo a Lucho, que Dios te bendiga. Gracias por tu servicio, por tu ministerio al Señor, que tengas un lindo tiempo en familia, que el Señor te bendiga ricamente, Lucho. Y también me están diciendo que hoy día Luis Almeida, no sé si Luis se está conectando, sé que algunos domingos lo ha hecho, no sé si hoy está con nosotros, pero hoy es el cumpleaños de Luis Almeida, así que desde acá le hacemos llegar también nuestros saludos, ¿ya? Y que el Señor le bendiga ricamente. Muy bien. A ver, hermanos, yo creo que ya estamos terminando. Un aviso es que este próximo sábado, primer sábado del mes, último sábado del año, tenemos un tiempo especial de ayuno y oración, 9 de la mañana. Este próximo sábado, que si no me equivoco es el 5, ¿no? Sí, es el sábado 5 de diciembre. Entonces hay ayuno y oración a las 9 de la mañana. Y en el mes de diciembre, ya parece mentira, ya estamos llegando a diciembre, último mes del año, aunque ha sido un año muy complicado, muy difícil, pero ya estamos terminando. Nos va a estar acompañando algunos domingos, compartiendo la palabra de Dios, nuestro hermano Heinz Noge, ya desde Alemania. Así que vamos a tenerlo a Heinz conectándose con nosotros desde Alemania. Claro, para nosotros el culto es a las 10 de la mañana, para él van a ser las 4 de la tarde, pero no tiene ningún problema, a esa hora le cae bien y va a poder estar conectado con nosotros y va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Tenemos que ver en cuál de estos domingos comienza, pero oremos, va a ser una linda oportunidad para escucharlo a Heinz y escuchar también acerca de su ministerio. Y sigamos orando también por nuestros misioneros, quienes están sirviendo al Señor en diferentes lugares, no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero. Bueno, terminamos mencionando que esta reunión se está grabando y es importante, también lo grabamos justamente para que aquellos que no se puedan conectar con nosotros por temas de horario lo puedan hacer más tarde y también para que nosotros podamos compartir con otros la palabra de Dios y este tiempo de reunión que tenemos juntos. Recordemos apoyar a la iglesia con nuestras ofrendas, ¿ya? Y de esa manera contribuir para el avance de la obra de Dios.
Y desde acá saludamos a nuestras visitas. Aquí me están pasando la voz de que John López nos sigue visitando desde hace varias semanas. John está trabajando ahí con Inés, así que ya desde hace 4 semanas que nos está acompañando fielmente en cada domingo. Así que un saludo especial para John. Y sigamos orando también por el papá de Inés, quien va a realizar un tratamiento por el tema de su pie. Así que oremos por esto, sigamos orando por la familia Mori, por Norma, por Inés, por todos los integrantes de la familia, y para que el Señor también esté obrando en la vida de Armando, y que él pueda pues experimentar la buena mano de Dios en su vida. Así que vamos a seguir apoyando a toda la familia en oración. Y también me habían dicho que el tío de Maribel está muy delicado de salud, así que estamos orando, por ahí creo que Maribel está conectada, pero estamos orando por tu tío también, Maribel, para que el Señor esté obrando de una manera especial en él. Muy bien, hermanos, estamos terminando, ya en unos pocos minutitos comienza la clase de escuela dominical para los niños, así que los niños se van preparando, y vamos a terminar con una palabra de oración. Y yo veo aquí en la pantalla a Josué y a Margarita, que nos están acompañando, y bueno, ya vamos a tener un tiempo para conocer un poquito más acerca de ellos, de los planes que ellos tienen para servir al Señor, porque estamos en contacto con ellos en relación a este tema. Pero le voy a pedir a Josué, si por favor nos pudieras guiar en oración, dando gracias a Dios por este tiempo juntos. Luego tenemos un tiempito para saludarnos y ya despedirnos de la reunión. Oramos. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por este tiempo que nos permites estar todos juntos, reunidos en armonía, Señor, en coinonía delante de ti. Gracias por darnos este privilegio, que en ese tiempo en el cual muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, Señor, tú has sido nuestro pastor, no nos has dejado en ningún momento, Señor. Gracias por haber sostenido a tu iglesia hasta este día. Y gracias por este tiempo de esta mañana, de saber, Señor, que tú sigues obrando hasta estos tiempos y sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias te damos, y que esta semana sea una semana de bendición para cada uno, Señor, nuestras labores, trabajo, familia, en todo lo que emprendamos y planes que te hemos puesto delante de ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Josué. Qué lindo tenerte, a ti, a Margarita, y qué bueno que ya estés mejor de salud. Hemos estado orando por ti, damos gracias a Dios, porque el Señor te permite. Así que después vamos a coordinar para que puedan compartir todo lo que el Señor está haciendo en su vida. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a cancelar porque puedas saludar. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Pastor Rubén. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor. Gracias, buenos días. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Buenas bendiciones. Hola, Normita. Hola, Normita. Hola. Buenos días. Hola, Normita. No, que el Señor los bendiga. Nos vemos. Hermanos. Hermano Darío, hermana Lala, bendiciones. Bendiciones igualmente. Fedora, ¿cómo estás, Fedora? Hola, hermana Lala. Graciela, buenos días. Sandrita, hola. Hola. Hermana Bárbara, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Jonathan. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, hermana. Buenos días. Besitos, Elcita. Igualmente, besitos. En la playa, Marilena. Ay, que te vaya bien, gracias por toda la predica. Bendiciones, chao, en la playa. Hola, hermana.
Te veo ahí. ¡Ay! Hijo. María Elena, estás en la playa, qué lindo. Sí, y con las olas del mar escuchando la prédica tan hermosa. Qué lindo. Con esa vista del mar hacia a la espalda tuya. Bien Ay, relajadito. qué lindo. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones para Chao, todos. chao. Ya se me acabó la batería. Ya empieza la Chao, escuela besito. para los niños. Vaya bien. Ahora sí. Chao, chao, hermana, chao, bendiciones. Hermana Graciela, bendiciones. Gracias por la prédica. Bendiciones, gracias. Hermana Sandra, ¿cómo está? Aquí bien, gusto de verles. Igualmente, bueno. hermana, bendiciones. Bendiciones, Chao, Sandrita. Sandrita. Bendiciones, pastor. Gracias, gracias, bendiciones, cuídense. Igualmente, igualmente. Chao. Chao. Chao, chao. Chao a todos, chao a todos. Chao, bendiciones. Buen domingo. Chao, Norma. Bonito domingo. Sí, Chao, Fedora. Chao, chicas. Chao, Cuídense. Chao, Fedorita. La semana. Buena semana, bye. Bonita semana.